Desde delincuentes robando a la luz del día en diferentes distritos y frente a las cámaras, que por cierto ya no hay pudor ni vergüenza, hasta los choros más monces siendo atrapados y paleados por las personas con el chapa tu choro. Esto es otro lado de la historia, y en el video de hoy hablaremos sobre cómo se iniciaron los barrios más peligrosos de Lima. Historia de los barrios de Lima. ¿A quién alguna vez no le han robado caminando por las calles de Lima, yendo en taxi, en bus, en bicicleta, en donde sea, pero te han arranchado alguna vez alguna cartera, algún celular, tu mochila, tu tablet, tu laptop, etc.? ¿O quién alguna vez no ha sentido ese miedo o temor de la inseguridad ciudadana cuando va caminando por las calles de Lima o del Perú en general? Sin embargo, dichas zonas por las que alguna vez no hemos querido pasar por el miedo o temor de ser asaltados, contienen una gran tradición e historia dentro de sus calles que forman parte del Perú, como parte de la cultura misma, como por ejemplo barrios como Malambo o Barrios Altos deben su origen a la época colonial, cuando comenzó la presencia de africanos aquí en el virreinato limeño. En el video yo no estoy afirmando que estos barrios sean peligrosos actualmente, ya que no lo digo yo, pues solo me estoy guiando por lo publicado en gestión en el año 2019 sobre los 120 distritos con mayor índice de delincuencia y violencia del país, según la Policía Nacional del Perú. Una vez dicho y aclarado esto, dividiremos el video en 3 distritos. El primero será el distrito del Rímac, contando con el barrio de Malambo, que debe su origen a la presencia africana en la época virreinal. El segundo será Lima, en especial Barrios Altos, contando con La Huerta Perdida y Cinco Esquinas. Y por último tenemos al distrito de La Victoria, contando con el barrio de Mendocita. Estos 3 distritos forman parte de la cultura e historia peruana, como ya lo he mencionado al principio, y es por eso que los he elegido como tema en este video, contando como su origen desde la época colonial. El Rímac, Malambo. Ubicación. Cuando trazas el plano de Lima te das cuenta que fue construida para la huida y defensa de la misma, debido a los muros que la rodeaban. Según el sociólogo Luis Tejada, su fundación se debe a las orillas del Pacífico, lo cual facilitaba el comercio con el exterior, pero al mismo tiempo era un puerto de escape para una posible invasión indígena, ya que se ubica después del último cerro de los Andes, y entre este y sus murallas se encuentra dividiendo el río Rímac. Hacia el noreste de la ciudad, detrás de las murallas y del río, se ubica el barrio de Malambo, donde habitaban esclavos africanos. Según Ricardo Mariátegui, en el Rímac, los primeros pobladores de Malambo fueron los indios yungas, que se dedicaban a la pesca de camarones. Pues sí, en épocas anteriores se podían conseguir camarones en el río Rímac, muy diferente a lo que ahora se puede conseguir ahí. Los yungas camaroneros vivían en chozas que se extendían a lo largo de todo el río Rímac y que llegaban hasta las faldas del Cerro San Cristóbal. Ya con la llegada de los españoles, trajeron a individuos de origen africano, en condición de esclavos, los mismos que fueron colocados en estas zonas para luego posteriormente ser vendidos, comercializados y conducidos a haciendas o minas. El lepra. Según Juan Brownlee, Malambo fue el primer basurero de la ciudad de Lima. Eso significaba que cuando el río Rímac se desbordaba, todo el basural se emposaba en el barrio de Malambo, y estas fueron las causas para que se produciera una epidemia de lepra en Lima en 1563, cuyo foco infeccioso se desarrollaba en esta zona. Los esclavos se convirtieron en portadores potenciales de lepra, y es por eso que fueron rechazados violentamente por toda la población de la época. Por ello, Antón Sánchez fundó un hospital para leprosos en esta zona, aislando a los portadores y comprando solares para ubicarlos en la zona que se conoce como Malambo. Así, barrios vecinos como Barrios Altos los llamaban de forma burlesca como carachosos a los habitantes de Malambo. En 1711, el virrey Diego Ladrón de Guevara crea en este lugar el hospicio de ciegos, de mancos y de tullidos. De esta manera, el barrio de Malambo se convirtió en un lugar donde convivían indios y negros, pero además era lugar de residencia y de encuentro para leprosos, tullidos y ciegos. El origen del nombre de Malambo, he visto que algunos investigadores dicen que proviene de África y otros netamente de América, pero al final el nombre proviene de los árboles de Malambo que se extendían por todo el barrio de Malambo. Sin duda, el barrio de Malambo es un lugar que goza de mucha historia y de mucha tradición, que forma parte de la cultura peruana que se ha desarrollado en épocas anteriores, como en este caso el barrio de Malambo en la época colonial, y que ha pasado por una serie de transformaciones a lo que hoy conocemos como el barrio de Malambo. Barrios Altos, Cinco Esquinas. La zona de Barrios Altos lleva este nombre debido a que se sitúa geográficamente un poco por encima del nivel del mar, y el nombre de Cinco Esquinas debe su nombre a que en la época colonial se intersectaban 5 calles: la intersección de las calles de los Naranjos, Barbones, Ancha, actual Girón Miro Quesada, Sequión, actual calle Guari, y Cinco Esquinas, el final de Girón Junín. Estas 5 calles se intersectan formando lo que hoy conocemos como 5 esquinas. Cinco Esquinas también es popular porque dentro de esa historia
goza de mucho recorrido en sus calles por personajes ilustres. El tradicional barrio de Cinco Esquinas se convirtió en el siglo XIX como lugar predilecto de poetas, políticos, intelectuales, cantores y escritores, ya que podían descansar e inspirarse en las iglesias y plazuelas del lugar. Además, sus casonas y solares fueron testigos de estas típicas tradiciones de las jaranas criollas y las tertulias de los pensadores. Barrios Altos también ha pasado por una serie de transformaciones. Por ejemplo, en el siglo XIX las familias aristócratas abandonaron dicha zona como zona de residencia. Aquí nacieron y vivieron grandes personajes históricos del Perú. Por ejemplo, también encontramos personajes como Andrés Avelino Cáceres, Manuel Asensio Segura, Nicomés de Santa Cruz, César Vallejo, Ricardo Palma, Antonio Raimondi y Felipe Pinglo, y muchos más personajes que han caminado por las calles de Cinco Esquinas. Barrios Altos a lo largo de su historia es sinónimo del criollismo, fiestas de cajón, de jarana, de callejones, de la mazamorra, de las procesiones, etc. Dentro de sus calles confluyen diferentes rasgos culturales que se han mezclado formando una cultura y tradición de lo español, chino, mestizo, afro, italiano y lo indígena, la huerta perdida. La Lima colonial como parte del paisaje tuvo muchas huertas y jardines que estuvieron entre las casas de la ciudad y de la muralla. E históricamente se puede decir que la zona de Barrios Altos estuvo ocupada principalmente por iglesias y por huertos y fundos que le pertenecían a las órdenes religiosas, tal como lo apreciamos en el mapa de la época. En ese sentido, la huerta perdida debe su nombre a la huerta que el virrey La Serna y su esposa mandaron a sembrar, trayendo desde España muchas flores y plantas que adornaban y embellecían la zona. Pero ¿cuál fue el final de ellas? Según Juan Bromley, en las viejas calles de Lima, el gran atractivo de la huerta generó admiración, pero a la misma vez la envidia de las zonas aledañas, lo cual el hurto de cada noche por las plantas acabó con este hermoso lugar. No pudiendo cumplir el sueño del virrey y su esposa, ante la decepción, la pareja real, tristes por la pérdida, decidieron llamarle la huerta perdida, por los hurtos que se realizaban cada noche. Según Carlos Solórzano, posteriormente, la huerta perdida y aledañas fueron habitadas por personas que cultivaban plantas y en algunos terrenos eran cuidados por gente mala a los que llamaban bandoleros. Ya en la época republicana, como he hablado en el video anterior, el cual lo puedes ver aquí o aquí, por aquí, sí, se dio el proceso de migración y urbanismo. En ese sentido, la huerta perdida fue habitada por personas procedentes del interior propio de la migración y en los años 40 y 50 se produce el proceso de urbanización, el cual fue muy precario, produciéndose grandes oleadas migratorias. La Victoria Mendocita. En la época de la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos y del ferrocarril Lima-El Callao, aparece hacia el sur un pueblo denominado Chacaritas, que después en 1853 se cambiaría al nombre de La Victoria, en agradecimiento de doña Victoria Tristán de Echenique, esposa del presidente Rufino Echenique, quien donó el terreno en el que posteriormente se asentó el distrito. El distrito de La Victoria se urbanizó en el siglo XIX, en el que posteriormente, según Jean-Claude Drien, el distrito de La Victoria a partir de 1940 comenzó a densificarse y extenderse. Las primeras manifestaciones de este desarrollo fueron el Cerro San Cosme y Mendocita. Según José Matos, en 1931 se dividió la antigua huerta de Mendocita para la creación de huertos pequeños y ante la presión de la determinada expansión urbana. Según Paz Soldán, en Lima y suburbios, los propietarios de los diferentes lotes, que en total fueron 68, procedieron a edificar y levantar viviendas mediante contratos de arrendamiento. Les entregaron a familias de bajos recursos procedentes de diferentes lugares del Perú, provenientes de la urbanización y migración que se daba en Lima. El aumento de la población se dio por el incremento de la natalidad y por la incorporación de nuevas personas que se establecieron luego del terremoto que ocurrió en Lima en 1940. Como plus, las viviendas de Mendocita estaban súper baratas. Según José Matos, al mismo tiempo este proceso se generó la división y fraccionamiento de las primeras viviendas y obras. El barrio de Mendocita constituye un caso de desarrollo de la barriada propio de la urbanización de Lima que se desarrolló en todo el siglo XX. Como conclusión, en cada distrito que hemos visto, hemos observado el proceso de migración y de urbanismo. Y no solo de estos procesos, porque también como Malambo o Barrios Altos hemos visto que su origen se da debido a la época colonial, como residencia de esclavos africanos, y que otros, como en sus calles, gozan de mucha tradición e historia que han sido parte de la cultura peruana. Y ese ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte, comentar, compartir y darle like al video para que te sigas enterando sobre muchas cosas más, como curiosidades de la historia del Perú, y no solo la del Perú, sino también en otros temas en general. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube para seguir creciendo en la comunidad. Y no te olvides que estamos siendo parte de la historia.